Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Valdés, pertenezco al área de ingeniería aquí en CJP Telecom y pues voy a ser el responsable o el encargado de llevar hasta ustedes el día de hoy este webinar. Regresamos con los webinars aquí en CJP Telecom y en esta ocasión vamos a comenzar o hablar sobre lo que es Ubiquiti, las soluciones Ubiquiti, pero desde un contexto un poquito más básico. Después por ahí de 3 semanas en los que no hubo por parte de CJP Telecom webinars, estamos de hecho el día de hoy arrancando nuevamente con esta iniciativa, con este proyecto como bien por ahí se comenta en los correos electrónicos, de masificar la información, de compartir la información que existe, que tenemos aquí en CJP Telecom, pues porque al final de cuentas creemos que la información actualmente es poder, actualmente la información es poder y una persona, una sociedad, entre mayor información tenga, pues va a ser una mejor persona, una mejor sociedad. Bien, en esta ocasión, a diferencia de los webinars que estuvieron presentándose en las semanas anteriores, en esta ocasión lo que se ha decidido en el tema de los webinars son dos de cosas. Número uno, que sean webinars un poquito más cortos, a lo mejor va a ser menor, un poquito menor la información que se brinde en estos webinars, pero el objetivo es que en un momento dado sean temas, sean sesiones más cortas, que aproximadamente duren entre 30 a máximo 40 minutos, para que en un momento dado la información que se brinde quede mejor recibida o quede mejor comprendida. Eso por una parte. Y por otra parte, también hemos decidido empezar a estos webinars con opción temas básicos. Normalmente los webinars de las sesiones anteriores hablaban ya sobre aspectos de configuración de los equipos, más que nada. Y en esta ocasión lo que hemos decidido es comenzar a hablar sobre las tecnologías que comercializamos aquí en CJP, pero desde lo básico, desde lo fundamental, y poco a poco ir incrementando un poquito el nivel hasta pues ya llegar a lo que es características, configuraciones de los equipos y demás. Bueno, y en base a esto que les he platicado, de que sean webinars orientados en esta primera etapa a opciones o soluciones básicas o formación básica, el día de hoy vamos a comenzar primeramente en lo que es el área de Ubiquiti, que como ustedes saben, Ubiquiti se especializa en lo que son enlaces inalámbricos de datos. Vamos a empezar a hablar de un tema que a lo mejor en la gran mayoría de las ocasiones en documentaciones, en exposiciones, en certificaciones, a lo mejor se da ese tema como ya comprendido o ya visto o ya revisado, pero realmente es importante revisar cuáles son sus características y pues a partir de ella comprender muchos de los conceptos que más adelante se verán. Como les voy a comentar, eh, ok, aquí me están preguntando si podemos poner audio. Una pregunta, ¿sí se está escuchando el audio? ¿Sí me estoy escuchando? Por ahí alguien, si puede apoyarme nada más en responderme si se escucha el audio. Ok, sí me están comentando que se escucha. Ok, perfecto, excelente, muchas gracias. Ok, entonces continuamos. Como les mencionaba, en este primer webinar del día de hoy, el objetivo es hablar sobre lo que son las frecuencias de operación. Esto sobre todo es algo muy importante en el momento en que nosotros vayamos a seleccionar los equipos. Como ya se verá más adelante en otros webinars o en otras sesiones, eh, la variedad de opciones, la variedad de equipos que existen por parte de Ubiquiti Networks y de otras marcas realmente es muy variada, muy diversa, y mucha de esa variedad o mucha de esa diversidad depende de lo que son las frecuencias en las que trabajan los equipos. Entonces, ¿cuáles son las características, las ventajas y desventajas de una frecuencia a otra? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ok. Ok, correcto. Bueno, por aquí me están comentando que alguien por ahí no me escucha.
Bueno, las demás personas me comentan que sí me están escuchando, claro y fuerte. Así que por ahí a quien me menciona que no me está escuchando, a lo mejor habría que revisar por ahí va a ser algún detalle ahí con la computadora o con el software del webinar que no esté trabajando del todo bien. eh, Porque, bueno, hay otros usuarios que me están mencionando que sí me están escuchando en este momento. También les iba a comentar antes de comenzar que cualquier duda o cualquier pregunta que tengan pueden tranquilamente formulármela durante mi intervención, o también si se quieren esperar hasta el final de ella y hacerme las preguntas ustedes que tengan, con todo gusto estaré aquí disponible unos minutos más para poder contestarles todas aquellas dudas que hayan surgido en relación al tema que vamos a exponer. Entonces vamos a comenzar. Primeramente vamos a hablar de lo que son las frecuencias de operación. Como ustedes saben, todo lo que son las comunicaciones inalámbricas, desde comenzando desde la primera, allá por principios del siglo XX, desde la primera comunicación inalámbrica como tal que se dio, que fue a través de lo que fue el telégrafo, inalámbricamente. Desde en aquel entonces hasta nuestros días, todo lo que son las comunicaciones inalámbricas se hacen a través de lo que son se hacen, perdón, a través de lo que son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, siempre desde que nos han hablado en la escuela de ellas, se mencionan que son muy parecidas, son casi idénticas a, por ejemplo, las ondas que nosotros podemos observar en alguna fuente de agua cuando arrojamos una piedra. Cuando lo hacemos de esta manera, nosotros podemos observar que se va formando en el agua lo que son una serie de crestas o una serie de valles que corresponden precisamente a las ondas que se generan por la interacción de ese objeto, que puede ser una piedra, puede ser cualquier otro objeto, sobre lo que es la superficie del agua. Y normalmente cuando en la escuela, ya sea en la preparatoria, en la facultad, etcétera, nos hablan sobre el tema de las ondas electromagnéticas, normalmente se usa ese ejemplo para ejemplificar o para describir cuáles son este tipo de ondas y sobre todo cuáles son sus características. Las características de las ondas electromagnéticas eh, es longitud de onda, amplitud de onda y lo que son frecuencia. Pero lo que realmente a nosotros nos va a interesar de las características de las ondas electromagnéticas es la frecuencia de las ondas. ¿Qué es la frecuencia? Aquí en la siguiente diapositiva nos lo comenta. La frecuencia es el número de ciclos de una onda por cada segundo y su unidad de medida es el hercio, que normalmente se abrevia como Hz o su traducción en el inglés es el hertz, que esto equivale a un ciclo por segundo. ¿Qué es un ciclo? Hablando de lo que es una onda en general y también de lo que es una onda electromagnética, un ciclo es cuando se completa lo que es un valle y una cresta. Usando por aquí un pequeño dibujo que me encontré a través de internet, lo que es un valle es esta zona de lo que es la onda cuando la onda alcanza su mayor altura, por llamarlo de alguna manera, y lo que es o sea, lo que es la cresta, y lo que es el valle es cuando la onda alcanza su menor longitud, por llamarlo de alguna manera, su menor altura. Entonces, a un ciclo completo de lo que es una cresta y un valle se le llama, es un ciclo pues, y normalmente dependiendo del número de ciclos que existan por segundo, esa va a ser la frecuencia de lo que es una onda electromagnética. Ahora, como les vuelvo a comentar, no voy a ser un poquito más específico en esto, pero lo que aquí sí es importante comprender, lo que aquí sí es muy importante comprender, son dos cosas. Número uno, que lo que es el tema de las frecuencias, de la frecuencia en una onda electromagnética, por ejemplo, se mide en lo que son hertz. Es el primer punto muy importante. Así que cuando nos hablen de megahertz o gigahertz, ustedes sepan que hace referencia a eso, el tema de la frecuencia de lo que es la onda. Y el otro punto también importante, tal vez fundamental, que en este momento a nosotros nos interesa conocer, es que dependiendo de la frecuencia de la onda, dependiendo de la frecuencia, va a ser, se van a definir muchas de las características o muchas de las cualidades que va a tener esta onda electromagnética. Entonces, como les comentaba,
Aquí lo interesante, aquí lo que nosotros nos debe de interesar es que dependiendo de la frecuencia de la onda electromagnética, van a depender muchas o casi todas las cualidades que va a tener esta onda. Por ejemplo, y aquí vamos a empezar a hablar de comparaciones entre una frecuencia mayor y una frecuencia menor. La primera característica nos dice, cuanto menor es la frecuencia de una onda, mayor es el alcance que va a tener esta. Y siempre que yo ejemplifico mucho este primer concepto, siempre hablo de lo que es el radio AM y FM, que a final de cuentas lo que son las ondas de radio también son ondas electromagnéticas, nada más que trabajan en frecuencias muy diferentes a las que vamos a trabajar en este caso. Normalmente lo que es una onda electromagnética correspondiente a un radio AM, ese tipo de ondas normalmente son ondas de menor frecuencia que el FM. Pero la característica o la ventaja de que las ondas electromagnéticas de AM sean de menor frecuencia es que su alcance es mucho mayor. De tal manera que mientras normalmente las radios FM, el alcance que tienen, la cobertura que tienen, realmente está limitado a mejor a una ciudad, a un poblado, a un área determinada. Normalmente lo que son las ondas que corresponden a radio AM tienen mucho mayor alcance. Normalmente hay radios AM que pueden llegar a ciudades o estados completos y se debe precisamente a eso, a que lo que son las frecuencias que están utilizando son menores y por lo tanto el alcance es mayor. Entonces esa es la primera característica. Segunda característica, cuanto menor es la frecuencia, mejor viaja la onda a través y encima de lo que son obstáculos. Y en este caso volvemos al ejemplo de lo que es la radio AM y la radio FM. La radio AM, al tener una menor frecuencia, comparado esto con lo que son las ondas electromagnéticas del radio FM, es menos susceptible de ser interrumpido por lo que son obstáculos como lo que son edificios, lo que son construcciones, lo que son obstáculos naturales como pueden ser bosques, como pueden ser montañas, etcétera. Esto comparado con lo que es, por ejemplo, el radio FM. Entonces, una frecuencia, una onda electromagnética entre menor frecuencia tenga, viaja mejor a través de obstáculos y encima o rodeando estos obstáculos. Esto significa, por el contrario, que una onda electromagnética, entre mayor sea su frecuencia, más susceptible va a ser a que exista cualquier tipo de interferencia que precisamente provoque un problema con esta onda. Ese es otro detalle que hay que tener muy en cuenta. Siguiente característica, cuanto mayor es la frecuencia de una onda electromagnética, se pueden transportar más datos, se pueden transportar más información. En este caso, en esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento en su pantalla, aquí nosotros vemos un ejemplo de lo que son tres ondas electromagnéticas. La que está arriba es una onda que tiene una menor frecuencia comparado con lo que son las ondas que están abajo y hasta mero abajo. Entonces, al tener una menor frecuencia, esto provoca que, entre otras cosas, que se puedan transportar menos cantidad de datos. Y para ejemplificar esto, tenemos nuevamente el ejemplo de lo que es la radio AM y FM. La radio AM usa una onda electromagnética de una menor frecuencia que la radio FM. Entonces, al tener una menor frecuencia, se transmiten menos datos y es por eso que normalmente en la radio AM se escucha con una peor calidad que la radio FM. La radio FM, como nos menciona aquí en la diapositiva, al tener una mayor frecuencia, sus ondas electromagnéticas al tener una mayor frecuencia, esto permite que se puedan transmitir más datos y por lo tanto que nosotros recibamos el audio con una mucho mejor calidad. Entonces, esto también es un dato importante. Entre mayor frecuencia tengamos, se pueden transportar más información. Y finalmente, la cuarta característica interesante es que entre mayor frecuencia tengamos, se requiere más energía para la propagación de lo que son este tipo de ondas.
Normalmente esto ya en la práctica, ya cuando en futuros webinars ya empecemos a hablar ya más en concreto sobre lo que son equipos para enlaces inalámbricos, realmente aquí no va a haber tanta diferencia, es decir, equipos que trabajen en una frecuencia mayor en relación a otros, que sea muy disparado o muy notorio la diferencia en cuanto al consumo de voltaje o de corriente eléctrica no va a ser tanto. Sí es importante tener en cuenta en algunos tipos de situaciones, pero en la mayoría de ellos, realmente la diferencia en cuanto al tema de la energía no es tanto. Entonces, estas son las características que como ustedes pueden ver son varias. Entonces, estas son las características que se van a definir en base a la frecuencia del tipo de onda electromagnética que manejemos. Entonces, recapitulando, entre mayor frecuencia tengamos, va a ser menos alcance, va a ser más susceptible de que existan lo que son obstáculos, pero por otra parte, entre mayor frecuencia tengamos, se pueden transportar más datos y se requiere en términos generales un poco de mayor energía para la transmisión o para la generación de ese tipo de ondas. Ahora, ya enfocándonos ahora sí en lo que es el tema de enlaces inalámbricos, ya que conocemos un poquito del tema de las características de las ondas electromagnéticas y sobre todo el tema de la frecuencia de las ondas, hablando en el tema de enlaces inalámbricos, ¿qué tipos de frecuencias existen para los enlaces? Existen más que nada estos tipos de frecuencias y de hecho hay otra frecuencia más que se me escapó, ahorita en un momento más voy a mencionarla. Entonces, si nosotros buscamos en el mercado equipos para enlaces inalámbricos de datos, ya sea de la marca Ubiquiti o puede ser inclusive de cualquier otra marca, nosotros básicamente nos vamos a encontrar con 6 tipos de frecuencias. Están los equipos que trabajan en la frecuencia de los 900 MHz o lo que es lo mismo 0.9 GHz, los equipos que trabajan en 2.4, los que trabajan en 3 GHz, en 5 GHz, 10 y les mencionaba yo hace unos instantes que se me escapó otro. Lo que pasa es que hay un producto de Ubiquiti que son los AirFiber, que son equipos que trabajan en 24 GHz. Si nosotros esos equipos los pusiéramos en esta tabla o en esta gráfica, pues están más o menos del lado derecho de donde dice 10 GHz. Ahora, por ejemplo, este que dice 2.4 GHz, ¿qué significa esto de GHz? Muy simple. Significa que todos aquellos equipos que trabajan o que usan la frecuencia de los 2.4 GHz son equipos que pueden recibir o que pueden emitir ondas electromagnéticas con una frecuencia de 2.4 GHz o lo que es lo mismo, 2.400 millones de Hertz. Es decir, vamos a poner un equipo normal que me genera a mí una red inalámbrica, una red Wi-Fi. Aunque no lo parezca, ese equipo está generando ondas electromagnéticas con una frecuencia de 2.400 millones de Hz. Es decir, que en un segundo de tiempo, ese equipo genera 2.400 millones de ondas electromagnéticas. Entonces, cuando hablamos de megahertz y de gigahertz, en eso estamos hablando de miles, en el caso de los gigahertz, de miles de millones de ciclos o de ondas por cada segundo. Ahora, de este listado que les he puesto en pantalla de las frecuencias que se usan para lo que son enlaces inalámbricos, como ustedes pueden observar, hay 3 en amarillo y puse 2 en gris y hasta les puse por ahí un asterisco. ¿Por qué razón? Muy simple, esas frecuencias que yo he marcado en color gris y con un asterisco, lo puse de esa manera porque sí existen en el mercado equipos o productos de Ubiquiti y probablemente también existen de otros fabricantes. Sí existen en el mercado productos que trabajan en ese tipo de frecuencias. Pero el detalle es que ese tipo de frecuencias no están regularizadas o no es que no estén regularizadas, sino que más bien el término correcto es que ese tipo de frecuencias está no se encuentran dentro de lo que se considera un espectro libre. El resto de lo que son las frecuencias 900 MHz, 2.4 y 5 GHz
se encuentran dentro de lo que se cataloga como un espectro libre, que es aquel espectro en el espectro radioeléctrico en el cual cualquier persona puede usar equipos sin ningún tipo de restricción o problema, usar equipos que trabajen en dichas frecuencias. Pero no pasa lo mismo con lo que es el tema de los 3 GHz y los 10 GHz. Si nosotros para una aplicación de enlace inalámbrico adquirimos equipos que trabajen en 3 GHz o en 10 GHz, es muy importante tener en cuenta que para nosotros poder instalar y usar estos equipos se requiere permiso por parte del gobierno. No, les soy muy honesto, no estoy seguro si ya tenga que conllevar una licitación para el uso de esas frecuencias, no estoy honestamente seguro, pero lo que sí es un hecho es que instalar y operar equipos que trabajen en 3 GHz o en 10 GHz o en 24 GHz, porque como les comentaba hace unos instantes, hay un equipo de Ubiquiti que sí trabaja en 24 GHz. Para nosotros poder instalar y operar equipos que trabajan en esas frecuencias, se requiere un permiso especial por parte del gobierno. En el caso de las otras frecuencias, 900 MHz, 2.4 GHz y 5 GHz, en esos no. Nosotros podemos tranquilamente adquirir productos que trabajen en esas frecuencias, los podemos instalar, configurar, poner a funcionar y no haber ningún tipo de restricción. Bueno, hay por ahí algunas restricciones en cuanto al tema de la potencia, pero ese es otro tema. Pero bueno, fuera del tema de la potencia, no hay realmente ningún otro tipo de impedimento o de restricción para que nosotros podamos adquirir, instalar y operar equipos que trabajen en cualquiera de estas tres frecuencias. 900 MHz, 2.4 GHz y 500 GHz. Ahora, en base a estas frecuencias que ya conocemos y en base a la información que revisamos antes, nosotros podemos empezar a establecer características o diferencias entre usar una frecuencia y usar otra. Por ejemplo, vamos ahorita a empezar a hablar de la que es la frecuencia de los 900 MHz. Si yo adquiero un equipo para un enlace inalámbrico, vamos a poner que yo quisiera transmitir internet de un punto A a un punto B y adquiero equipos que trabajen en 900 MHz, ¿qué ventajas o qué desventajas voy a tener yo al adquirir un equipo que trabaje en esta frecuencia? Bueno, aquí normalmente se mencionan en esta información que encontré, se mencionan 3 desventajas y una ventaja. La ventaja que yo tengo al operar en 900 MHz es que existe una mejor tolerancia a lo que son pequeños obstáculos, como pueden ser árboles, inclusive pueden ser algunos tipos de edificaciones. Si volvemos nosotros a la imagen anterior que aquí ya estamos viendo, nosotros habíamos mencionado que una onda electromagnética, entre menor frecuencia tenga, esquiva mejor o pasa mejor a través de lo que son los obstáculos, los posibles obstáculos que puedan encontrarse. Entonces, si nosotros comparamos un equipo que trabaje en la frecuencia de los 900 MHz a otro equipo que trabaje en 2.4, pues el de 900 MHz, la ventaja que nos va a dar va a ser que va a poder brincar mejor los posibles obstáculos que se encuentren durante su camino y que nos va a llegar a una distancia mejor, a una distancia mayor. Ahora, esas son las ventajas de operar un equipo en 900 MHz en comparación a un equipo en 2.4. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Aquí se mencionan 3 ventajas. Número 1, al trabajar un equipo en 900 MHz hay más probabilidades de que existan ruido en las señales. ¿A qué me refiero con ruido? Al trabajar este equipo en 900 MHz, 900 MHz es una frecuencia que se encuentra muy cercana a las frecuencias que usan otros sistemas como lo que es, por ejemplo, telefonía celular. Entonces, si de pronto nosotros instalamos un enlace inalámbrico y en esta frecuencia 900 MHz y estamos muy cerca,
por ejemplo, de antenas para telefonía celular. Entonces, ese sí podría ser un problema que nos pueda llegar a causar algún tipo de ruido o de problema. Otra desventaja de lo que es usar equipos en 900 MHz es que aquí menciona en la diapositiva que solamente hay un ancho de banda de 26 MHz. ¿Qué significa esto? En otras palabras, y en palabras más sencillas, significa que nosotros al operar una frecuencia menor, vamos a poder mandar una menor cantidad de datos en comparación a que si yo trabajara en una frecuencia mayor, como lo pueden ser 2.4 GHz. Es decir, si yo comparo el ancho de banda o la cantidad de datos que yo puedo mandar con un enlace a 900 MHz en relación a un enlace a 2.4, definitivamente el enlace a 2.4 me va a dar a mí un ancho de banda mayor, es decir, me va a permitir a mí transportar una mayor cantidad de datos. Y bueno, aquí también menciona en la diapositiva que dice que es una frecuencia que no está licenciada a nivel mundial, pero bueno, en el caso de esta frecuencia de los 900 MHz, si nosotros decidiéramos implementar un enlace en esta frecuencia, aquí en México no hay problema para implementarlo, no se puede usar sin mayor tipo de problema. Antes de pasar a la siguiente diapositiva y hablar de la siguiente frecuencia, algo que también quiero aclararles y que también es muy importante hacerlo es lo siguiente. En el primer punto se mencionó que trabajar en esta frecuencia de los 900 MHz o 0.9 GHz nos ofrece a nosotros un enlace que es más tolerante a lo que son obstáculos. Aunque en la práctica, perdón, aunque en la teoría es así, realmente Ubiquiti como el fabricante, lo que ellos recomiendan encarecidamente, lo que ellos recomiendan es que se va a implementar un enlace inalámbrico, un enlace de datos punto a punto o punto a multipunto, aunque se establezca en esta frecuencia de los 900 MHz, ellos recomiendan encarecidamente que exista línea de vista. En teoría, si a lo mejor yo quiero establecer un enlace de un punto A a un punto B, pero en medio existe un edificio o en medio existe, a lo mejor puede ser hasta una montaña, en teoría, si las distancias no son muchas y otra serie de factores también nos benefician, con este tipo de frecuencias debería de poder operar este enlace. En teoría. Más como me vuelvo a insistir, Ubiquiti, ellos muy claro en su documentación dicen, ¿saben qué? Esto es en la teoría, pero nosotros en la práctica recomendamos 100% que sí exista línea de vista entre el punto A y el punto B en un enlace inalámbrico de datos. Aunque se trabaje en esta frecuencia, que es la frecuencia más baja de todas y que es en teoría la que tiene una mayor tolerancia a obstáculos, aunque se trabaje en esta frecuencia, lo que se recomienda es que exista línea de vista entre el punto o los puntos que yo voy a unir. Y pues bueno, ya en frecuencias mayores que a continuación las vamos a ver, pues de luego que esto es con mayor razón. Pero bueno, entonces para tener este detalle muy en cuenta. Entonces, 900 MHz es la frecuencia menor con la que, en la que existen equipos que puedan establecer enlaces de datos inalámbricos. La siguiente frecuencia es 2.4 GHz. ¿Qué ventajas o qué desventajas podemos nosotros encontrar en esta frecuencia de los 2.4 GHz? Aquí hay varias. Número uno, dice, bueno, aquí menciona que Worldwide Unlicensed. Esto significa que es una frecuencia que a nivel mundial se puede operar, se puede manejar sin ningún tipo de restricción. Es decir, yo aquí en México, o en Estados Unidos, o en Europa, o en África, puedo yo tranquilamente adquirir un producto, un access point, un router, etcétera. Puedo yo adquirir un equipo que trabaje en esta frecuencia y no tengo que pedirle permiso absolutamente a nadie, ni para instalarlo, ni para operarlo, ni para configurarlo. Esa es una ventaja. Otra ventaja que, por ejemplo, aquí no menciona, pero bueno,
Otra ventaja que tiene esta frecuencia es que la gran mayoría de los dispositivos comerciales inalámbricos operan en esta frecuencia. Es decir, si nosotros hablamos desde agendas electrónicas, smartphones, tablets, laptops, obviamente, todo ese tipo de dispositivos, la gran mayoría de ellos a nivel mundial operan en 2.4 GHz. Esa es una ventaja, porque si yo en un momento dado quiero, por ejemplo, establecer un enlace inalámbrico, pero yo deseo que en ese enlace inalámbrico se puedan conectar no solamente otras antenas, sino que también un usuario a través de su teléfono se pueda conectar, o una persona con su laptop también se pueda conectar a dicho enlace. Entonces, si yo lo opero o yo lo uso en 2.4 GHz, no va a haber ningún problema para que esto ocurra. Esto es una ventaja, pero esto a su vez representa una desventaja. La desventaja es que como esta frecuencia actualmente es la que más se usa para el tema de los enlaces inalámbricos, la desventaja que hay es que actualmente esta frecuencia se encuentra sobresaturada. Y a lo mejor a ustedes se habrá pasado, si yo de pronto agarro mi laptop, por ejemplo, y me voy a una ciudad mediana o grande, y me voy a un edificio, me voy a una casa y demás, y empiezo a revisar la cantidad de redes inalámbricas que existen o que están disponibles, sí me voy a encontrar varias de ellas. Entonces, esto, como les comento, es una desventaja porque actualmente ya está sobre todo en lo que son áreas urbanas. En áreas rurales no ocurre tanto, pero bueno, en lo que son áreas urbanas, esta frecuencia ya se encuentra sobresaturada. Y de hecho, a mí en lo particular, cuando me piden recomendación para establecer un enlace punto a punto, ¿sabes qué, Luis? Quiero establecer un enlace de mi oficina que está en el punto a una sucursal que tengo en el punto B, pero ambos edificios o ambos lugares se encuentran en una ciudad y se encuentran en la misma ciudad, y aunque no sea mucha la distancia que los separa, vamos a ponerle 1, 2 o 3 kilómetros, pero normalmente por tratarse de un sitio que ya está en la ciudad y que va a estar ya sobresaturado de redes o de enlaces que trabajan en esta frecuencia, normalmente yo no recomiendo usarlo precisamente en ese tipo de áreas. Ya en lo que son áreas rurales, en áreas rurales ya no hay tanto ese problema. En áreas rurales ya es un poquito más, el espectro electromagnético está un poquito más liberado en esa frecuencia y ahí no hay tanto problema en ello. Pero en lo que son áreas urbanas sí ya es un problema este. Entonces, esta frecuencia 2.4 GHz, al tener ese uso tan masivo, tiene esa ventaja que ya les mencioné de que todos los dispositivos móviles trabajan en esa frecuencia, pero la desventaja es que esta frecuencia ya se encuentra sobresaturada. Y bueno, aquí otra de las desventajas que menciona es que el ancho del canal, que bueno, normalmente esta frecuencia de 2.4 GHz maneja hasta 11 canales. Menciona aquí que el tema del ancho de canal permite que solamente existan 3 canales disponibles, o mejor dicho, 3 canales que no se solapen en lo absoluto, que es el 1, el 6 y el 11. Pero bueno, esto a lo mejor ahorita no nos interesa tanto revisarlo. Pero bueno, aquí lo importante que hay que conocer es lo que se ha mencionado. La siguiente frecuencia la voy a mencionar muy a la ligera porque, como les voy a comentar, esta es una frecuencia que, aunque sí existen equipos, sí se comercializan aquí en México equipos que trabajan en esta frecuencia, el problema más grande de todos es que si yo quiero instalar y operar un equipo de estos, sí requiere un permiso por parte de, en el caso de México, sí requiero yo un permiso por parte de la Secretaría creo que la Secretaría de Energía a través de, perdón, la Secretaría de Comunicación y Transportes a través de me parece que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se requiere un permiso de ellos para poder instalar y operar equipos que trabajen en esta frecuencia. Esta frecuencia de los 3 GHz, bueno, la ventaja que tiene es que como al ser una frecuencia que no está liberada para todo uso, pues es una frecuencia que no se encuentra saturada. Eso puede ser una ventaja, y de hecho aquí en la diapositiva lo menciona, noise free in most areas, significa que al ser una frecuencia que prácticamente se encuentra solitaria, que existen realmente muy pocos equipos que la operen, pues realmente si yo decido instalar un enlace inalámbrico usando esta frecuencia, pues realmente no me voy a preocupar yo si existen algún otro tipo de
de redes o algún tipo de enlace que me pueda meter ruido en mi señal, porque realmente son muy pocos los equipos que actualmente se encuentran instalados que puedan operar en esta frecuencia. La siguiente frecuencia, que muy probablemente vaya a ser la que en próximos años se vaya a saturar, es la de los 5 GHz. Esta frecuencia de los 5 GHz, ¿qué ventajas nos ofrecen? La primera ventaja es que también es una frecuencia que no se requiere licencia. También yo puedo tranquilamente comprar un equipo o un par de equipos o equipos que trabajen en esta frecuencia y yo los puedo instalar y configurar y operar sin ningún tipo de problema, ni de restricción, ni de pedirle permiso a nadie. Esa tal vez es la ventaja más importante de esta frecuencia. Otra de las ventajas es que al no ser una frecuencia que todavía no está tan usada, todavía no tenemos muchos problemas de que exista una sobresaturación en el espectro electromagnético. Y de hecho, a mí en lo particular, cuando me piden consejos de qué equipo instalar para enlaces inalámbricos en áreas urbanas, normalmente yo recomiendo equipos que trabajen en 5 GHz. Porque como les voy a comentar, es una frecuencia que no se encuentra todavía tan saturada y además es una frecuencia que se dan las condiciones ideales, que es que exista plenamente línea de vista entre entre los puntos que voy a unir. Los anchos de banda que se pueden lograr son en algunos casos equiparables a enlaces cableados, por ejemplo. Entonces, esas son las ventajas de trabajar en 5 GHz. Las desventajas, si es que existe alguna, y de hecho lo menciona aquí en la diapositiva, en la última opción, la desventaja de esta frecuencia de los 5 GHz es que es una frecuencia que, al ser una frecuencia más elevada que las tres que hemos visto, la de 900 MHz, 2.4 y 3, al ser una frecuencia mayor, entonces es una frecuencia que es más susceptible al tema de las interferencias. De tal manera que si yo quiero establecer un enlace punto a punto usando equipos que trabajen en esta frecuencia y la línea de vista por ahí se ve de vez en cuando interrumpida por algún árbol o algún objeto, ténganlo por seguro que eso nos va a dar problemas. Y ya si hablamos de obstáculos no variables, sino obstáculos permanentes como un edificio o inclusive hasta por ejemplo, un cerro, una montaña, etcétera, pues eso ya es completamente un muro de piedra que esta frecuencia definitivamente no va a poder traspasar. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado en esta frecuencia, en el tema de que para establecer un enlace punto a punto, un enlace inalámbrico en general, usando esta frecuencia, sí tenemos que tener completa y absoluta línea de vista entre los puntos que voy a unir. Y bueno, la otra de las frecuencias, que existen es la de los 10 GHz. También Ubiquiti está comercializando aquí en México equipos que trabajan en 10 GHz, pero aunque estos equipos que trabajan en 10 GHz tienen muchas ventajas, como es el tema de que nos permiten transmitir una gran cantidad de información, porque acuérdense ustedes que entre más frecuencia tengamos, más información se puede transmitir. Entonces, 10 GHz nos permite un ancho de banda todavía mayor que 5 GHz, pero la desventaja de esto, la principal desventaja de un enlace que trabaje en 10 GHz es que si yo quiero comprar equipos que operen en esta frecuencia, necesito un permiso por parte del gobierno. Y bueno, pues aquí el detalle en México es que, como ustedes saben, a veces el tema burocrático son unos dolores de cabeza, así que les soy muy honesto, no sé realmente qué tan tardado ni qué tan difícil o fácil sea el conseguir un permiso para operar equipos que trabajen en estas frecuencias, ya sea en 3 GHz, 10 GHz o 25 GHz, porque sí hay un equipo de Ubiquiti, que puede trabajar en 25 GHz. Entonces, aunque son equipos que nos ofrecen muchas ventajas, como prácticamente cero posibilidad de que haya interferencia por parte de otras redes, una gran cantidad de ancho de banda, las desventajas que nos ofrecen es, obviamente al tener unas frecuencias mayores, es que sus distancias no son tantas y sobre todo que pues se requiere
conseguir la licencia para poderlo instalar. Entonces, ese es un resumen de las frecuencias que actualmente existen para poder lo que es establecer enlaces inalámbricos, y pues todas estas frecuencias Ubiquiti maneja equipos que trabajan en ellas. Ya hemos visto cuáles son las características, las ventajas de unas y de otras, y pues nada más en un resumen, 900 MHz es una frecuencia que es un poquito más tolerante a obstáculos, pero aún así se recomienda que exista línea de vista entre los diferentes puntos que voy a unir. Es una ventaja. La desventaja es que me permite a mí un ancho de banda realmente muy poco, así que realmente para aplicaciones en las que se requiere una gran cantidad de tráfico de datos no se recomienda mucho que digamos. 2.4 GHz, la ventaja que ofrece es que no requiero yo pedirle permiso a nadie para instalar equipos que trabajan en esta frecuencia. La ventaja que también que tienen es que la mayoría de los dispositivos móviles, la gran mayoría de los dispositivos móviles trabajan en esta frecuencia. Y la desventaja es que es este rango en el espectro electromagnético y actualmente se encuentra muy saturado. Así que para todos aquellos que a lo mejor tengan pensado, tengan en mente un enlace inalámbrico en un área urbana, realmente manejarlo en 2.4 GHz sea la última de las opciones. 3 GHz, pues la ventaja que ofrece es que nos da un ancho de banda un poquito mayor a 2.4. También al no ser una frecuencia libre, pues realmente hay muy pocas probabilidades de que puedan existir interferencias por parte de otros equipos que también trabajan en esta frecuencia, pero su principal desventaja es que ocupamos permiso del gobierno para poder operar e instalar equipos en esta frecuencia. 5 GHz nos permite 5 GHz un ancho de banda mayor, por ejemplo a 2.4, al ser una frecuencia mayor nos permite mayor ancho de banda. Es una frecuencia que no ocupamos permiso. Son sus ventajas, y también otra ventaja es que todavía es una frecuencia que no se encuentra saturada, todavía. Yo imagino que a lo mejor en un par de años esto ya va a cambiar, ¿verdad? A este ritmo que vamos, pero bueno, todavía no es una frecuencia que se encuentre saturada. Y a lo mejor sus desventajas es que obviamente al tener esta frecuencia, hacer una frecuencia mayor a las que hemos visto, pues sí se requiere que exista completa y total línea de vista entre los puntos a unir. Y pues finalmente la última de las frecuencias, 10 GHz, nos ofrece más ancho de banda que 5 GHz. Es una ventaja. La otra ventaja es que hay prácticamente cero posibilidades de que existan interferencias por parte de otros equipos, de otros sistemas, debido a que hay muy pocos productos o equipos que trabajan en esta misma frecuencia. Esas son sus ventajas, pero sus desventajas es que también requerimos por parte del gobierno un permiso para poder operar y instalar equipos en esta frecuencia. Bien, pues ese fue entonces un resumen de lo que son las distintas frecuencias que existen. Ya en los próximos webinars, como a lo mejor ustedes ya lo han visto, y si no ahorita se los muestro, vamos a seguir hablando sobre lo que son temas básicos, temas fundamentales en lo que es el tema de enlaces inalámbricos, para ya en lo sucesivo, empezar ya a ver un poquito más sobre equipos, un poquito más sobre configuraciones y sobre lo que son las soluciones que ofrecemos aquí en CJP Telecom. También antes de retirarme, también no sé si puede tener alguna pregunta, alguna duda. También les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog, que la dirección es blog.cjp.mx. Aparte de ingresar aquí y por ahí leer algunos de los artículos que estamos publicando en relación no solamente a productos, sino a tecnología en general. Aparte de poder ver esta información y checar esta información, lo interesante de aquí del blog es que ustedes en la parte superior derecha tenemos lo que es un botón que nos puede llevar al listado completo de webinars para lo que queda del año. Ya hemos programado lo que son sesiones como esta de webinars 2 veces por semana, de aquí hasta que prácticamente finalice el año. Y ahí ustedes pueden consultar el listado completo de los temas a tratar, y ahí mismo ustedes pueden darle un clic en cualquiera de ellos para inscribirse al que más les interese. Pues bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre en relación a lo que se ha comentado. Creo que hice varias. A ver, rápidamente. Me preguntan aquí.
Me preguntan que si la frecuencia de los 4.9 GHz también requiere permiso. Hasta donde yo tengo entendido, sí. En lo que es 4.9 GHz sí requiere permiso. No me he metido mucho en eso porque honestamente Ubiquiti no maneja equipos que trabajan en 4.9. Aunque no estoy seguro si 4.9 ya sea 5 GHz o ya esté dentro del rango de los 5 GHz. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que un fabricante esté comercializando productos que trabajan en 4.9, así como tal en 4.9, pues se requiere ahí algún tipo de permiso. En caso de que el fabricante diga que es un equipo que trabaja en 5 GHz, pero realmente sean 4.9 y fracción, pues el fabricante dice que trabaja en 5 GHz, entonces realmente no se requiere permiso para ello. Aquí también me preguntan también, dicen dónde puedo encontrar las grabaciones. Si esta sesión se está grabando, sí, esta sesión se está grabando. Si ustedes en un momento dado quieren después consultar estas grabaciones, por ahí ya estamos nosotros trabajando para que en YouTube subir estas sesiones. Yo espero ya más tarde la próxima semana ya tener esta sesión que estamos grabando el día de hoy, tenerla ya subida a YouTube. Para que por ahí estén ustedes atentos a nuestro canal en esta red social. Dice... Sí, exactamente. Bueno, aquí también me están preguntando, desde las 5 hasta las 5.9 es libre, sí, exactamente. Lo que es la frecuencia de, en el caso de, bueno, ahorita lo checo, en el caso de la frecuencia que de 5 a 5.9 GHz, sí es una frecuencia que se encuentra libre por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes, no exactamente, o no es todo el rango de 5 a 5.9. De hecho, si nosotros, por ejemplo, nos metemos a revisar las especificaciones de algún producto que diga, ¿sabes qué? Este equipo es para un enlace en 5 GHz. Si nosotros nos metemos a revisar lo que son exactamente cuáles son los rangos, vamos a ver que no es exactamente de 5.0 a 5.9, es menor el rango. Estamos hablando, creo que de hecho, más bien es aproximadamente alrededor de los 5.8 GHz, el rango que ya se encuentra libre. Pero normalmente este rango o esta frecuencia se le conoce en términos generales como la frecuencia de los 5 GHz. Así que si ustedes encuentran un equipo que en el mercado que diga que opera en 5 GHz, no va a haber ningún problema para que ese equipo puedan ustedes instalarlo y operarlo sin ningún tipo de problema. Ahora, si ustedes tienen por ahí la intención de fabricar ustedes mismos, diseñar y fabricar un equipo que genere ondas electromagnéticas, por ejemplo, en 5.1 GHz, entonces ahí sí habría que checar muy bien exactamente cuáles son las limitantes que pone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero en teoría, como voy a comentar, no todo ese rango, desde 5.0 a 5.9, no todo ese rango está libre. Realmente es menor el rango que está libre, pero por convenciones y a lo mejor también por cuestiones de marketing, normalmente todos los fabricantes hablan de ese rango de frecuencias como la de 5 GHz en general. También me preguntan por lo que son las diapositivas. Ok, en el caso de las diapositivas vamos a hacer lo siguiente. Para quien les interese, por favor, estas diapositivas que he usado el día de hoy, me pueden mandar un correo a mi cuenta. Mi cuenta es lv@cjp.mx pidiéndomelas, y en ese caso no hay ningún problema. Yo con todo gusto les puedo mandar este material que tengo. Entonces mi correo es lv@cjp.mx. Se me escriben: oye Luis, proporcioname por favor las diapositivas que usaste en el webinar de frecuencias, por ejemplo, y yo con todo gusto les puedo proporcionar este material. Y dejen nada más ver si hay más preguntas o dudas. Me parece que por ahí había otra pregunta en relación al... Ok, me preguntan aquí... Ok, me preguntan dice, ¿qué frecuencias recomiendas para envío de voz?
Normalmente lo que es la voz sobre IP, y hablando de enlaces inalámbricos de datos, lo que es la voz sobre IP no requiere tanto ancho de banda como lo podemos pensar nosotros. Entonces, en este caso, más que nosotros fijarnos en el tema del ancho de banda, hay que fijarnos, número uno, en el tema de la distancia a la que queramos nosotros transmitir lo que es la voz sobre IP, y número dos, va a depender también mucho de qué tan saturado se encuentre el espectro electromagnético en el cual nosotros queramos establecer ese enlace. Por ejemplo, si a mí me interesa, de hecho, eso mencioné diapositivas, si a mí me interesa, por ejemplo, transmitir a través de un enlace de datos voz sobre IP, por ejemplo, pero va a ser de un punto A un punto B que está en el medio de una ciudad, entonces definitivamente en ese tipo de casos yo no usaría este 2.4 GHz, porque 2.4 es una frecuencia que se encuentra sobresaturada. Así que en ese tipo de casos nosotros tendríamos, pues realmente la opción que nos quedaría es trabajar en 900 MHz o trabajar en 5 GHz. Ahora, si ese enlace lo queremos única y exclusivamente para voz sobre IP y para ninguna otra cosa más, entonces una posible opción sí puede ser 900 MHz. Pero si nosotros queremos transmitir voz sobre IP, pero también aparte nos interesa transmitir, por ejemplo, una conexión a Internet, es decir, que vamos a requerir, aparte de el ancho de banda para la voz sobre IP, ancho de banda para otras aplicaciones. Entonces, en esos casos, por ejemplo, 900 MHz no nos va a dar el ancho de banda suficiente y por lo tanto habría que brincarnos a lo siguiente, que sería a 5 GHz. Y también depende mucho de la distancia, pero bueno, normalmente nosotros en 5 GHz y usando equipos potentes podemos establecer enlaces a más de 10 kilómetros, 15 kilómetros sin ningún tipo de problema. Déjenme ver qué más me preguntan. Bueno, aquí está lo de voz sobre IP, que ya lo contesté. Dicen, ¿cuál es la frecuencia mínima para conectar una cámara de videovigilancia? Ok, en el tema de la videovigilancia, aquí también va a depender mucho, no tanto de lo que queramos transmitir, sino que más bien de en dónde lo queramos hacer. Me explico. Normalmente lo que es videovigilancia, estamos hablando de lo que es video, y lo que es video a través de datos sí requiere mucho ancho de banda. Entonces, de esa manera, automáticamente descartamos que sea la frecuencia de 900 MHz. Porque si 900 MHz no nos daría el ancho de banda suficiente para una solución de videovigilancia. Ahora, nos quedarían por lo tanto disponibles 2.4 o 5 GHz. 2.4 GHz, si va a ser una aplicación para videovigilancia en la ciudad, ahí también yo ya prácticamente, a menos que fuera una distancia muy pequeña, que fueran distancias de 200, 300, 500 metros, por ejemplo, y que obviamente exista línea de vista, ahí todavía a lo mejor podríamos usar 2.4 GHz, pero si estamos hablando de distancias mayores, pues si estamos hablando de distancias mayores de algunos kilómetros, por ejemplo, en ese caso yo no recomendaría ya 2.4 GHz en lo que es la ciudad. O en lo que es un área urbana. Ya estamos hablando de una aplicación de videovigilancia, pero es por ejemplo en alguna hacienda, algún rancho o en algún área en donde no creamos que exista algún problema de saturación, pues ahí sí podemos usar 2.4 GHz. Pero si estamos hablando de una aplicación para estamos hablando de una aplicación para videovigilancia, en donde sí sean de las cámaras en relación al punto central, si sean algunos kilómetros, 2, 3, 4, 5 kilómetros, y será en un área urbana, entonces pues definitivamente sí habría que pensar, habría que optar por la solución de 5 GHz. Y como les voy a comentar, 2.4 y 5 GHz sí requieren que exista forzosamente línea de vista, que no haya absolutamente ningún tipo de obstáculo entre el punto donde yo voy a transmitir mi video y el punto donde lo voy a recibir. Bueno, ya la última las preguntas, porque ya, pues ya son las 6 de la tarde. Dicen a qué distancia, a una distancia de 3 a 5 kilómetros. Me imagino que me preguntan a qué frecuencia yo recomiendo a una distancia de 3 a 5 kilómetros. Bueno, prácticamente a una distancia de 3 a 5 kilómetros nosotros podemos usar cualquiera de las frecuencias, 900 MHz, 2.4 o 5 GHz. Pero aquí habría que checar, número uno, qué quiero yo transmitir, y número dos, en dónde lo voy a hacer.
Si estamos hablando de que va a ser una solución para un enlace punto a punto en un área urbana, ahí definitivamente yo descartaría 2.4 GHz. Por el tema de que lo más seguro es que esa frecuencia ya se va a encontrar sobresaturada. Por lo tanto, nos quedarían disponibles o 900 MHz o 5 GHz. 900 MHz puede ser una muy buena opción, pero hay que recordar que 900 MHz nos da un ancho de banda realmente muy poco. Ahorita no, honestamente no recuerdo exactamente cuánto es el ancho de banda que nos proporciona, pero estamos hablando de que según lo que recuerdo haber leído, creo que son alrededor de 10-11 megabits por segundo, lo que nos da máximo, lo que nos da equipos que trabajan en la frecuencia de los 900 MHz. Así que realmente si yo quiero un enlace punto a punto de 3 a 5 kilómetros y quiero mandar una gran cantidad de datos, sí tengo que hacerlo en 5 GHz, perdón, si se trata de un enlace en un área urbana, y si es un área rural o un área en donde yo ya revisé y no sé y no tengo tantos problemas de que se encuentre saturada la frecuencia de 2.4 GHz, entonces 2.4 puede ser una muy buena opción. Pues bueno, ya se acabó el tiempo, es las 6 de la tarde. De hecho, mi plan era que a lo mejor estudiara un poquito menos, pero bueno, si por ahí se vio este lapso de tiempo para responderles a algunas dudas o algunas preguntas que tenían, pues bienvenido sea. Cualquier otra pregunta o cualquier otra duda adicional que tengan, estoy disponible para ustedes a través de mi cuenta de correo, a través de lv@cjp.mx, también a través del correo de training@cjp.mx. Les podemos responder cualquier duda o pregunta que tengan sobre o sobre todas las soluciones que manejamos en CJP Telecom. Y pues les voy a comentar, quien quiera este material que he usado, estas diapositivas, puede pedírmelo a mi cuenta de correo y con gusto les puedo mandar esta información. También en próximos días esta presentación la estaremos subiendo a YouTube para que de ahí ustedes puedan consultarla. ¿Y qué más? Y pues si quieren ustedes conocer el listado completo de webinars que estaremos ofreciendo en CJP Telecom en esta semana, en este mes y lo que queda del año, pueden checarlo a través de nuestro blog, blog.cjp.mx/webinar. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su asistencia, y pues seguimos en contacto.